cómo hacemos todos juntos para salir de esta. Trabajo colaborativo y soluciones inéditas. Esa es nuestra conversación. Sábado Verde, radio y podcast. Bueno, vamos a presentar ahora a Thaís Gadea Lara, que también nos acompaña y nos ofrece tu aporte cada semana. ¿Cómo estás, Thaís? Muy buen día. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Bien, celebrando una noticia que leí hoy por la mañana y que había anotado por acá y ahora no puedo encontrar, pero se refiere, te voy a apelar a mi memoria, a que en París decidieron que en la ciudad no van a poder circular más automóviles con gasoil, lo que le llamamos gasoil nosotros acá, el diésel, y en 2030 también van a sacar de circulación a los automóviles que funcionan con nafta común o nafta especial, súper, la aditivada como acá. Por lo tanto, en 2030 París va a ser libre de automóviles a combustión. Es una notición, me parece. No falta tanto, llegamos enseguida al 2030. Sí, y es interesante lo que pasa, ¿no? En lo que se llama la recuperación post-pandemia, sobre todo con los grandes centros urbanos, considerando que justamente por el distanciamiento físico que se va, ¿no? que se tiene que quizás seguir respetando, de cómo se va a buscar dar lugar más a la bicicleta, a la peatonalización y no tanto al vehículo. Yo siempre digo que cuando hablamos de lo del tema de autos hay que tener en cuenta que la solución no es reemplazar autos a combustión por autos eléctricos, ¿no? Sino que tiene que ser reconstruir las ciudades para priorizar el transporte público, la bicicleta, la caminabilidad, porque si no se va a generar el mismo tráfico, ¿no? Entonces hay que descongestionar más, sobre todo los grandes centros urbanos, como sería acá Buenos Aires, para priorizar más a la persona y no tanto al vehículo, ¿no? Así es, y se hablaba ahí mismo también sobre la posibilidad de que París se convierta en una ciudad para andar en bicicleta. Me parece que cuando hacemos estos planteos tenemos que pensar de verdad un mundo nuevo y ciudades nuevas, sacarnos de la cabeza la idea de cómo veníamos y podremos hacer cosas que no hacíamos antes y viceversa, ¿no? Aquel que pensaba recorrer la ciudad en esos buses, mirándola desde arriba y demás, habrá que pensar otros modos, van a aparecer otras cosas. Ese es Ahora, el desafío, ¿no? Eso tiene que ir acompañado de mucha educación. Yo tuve la oportunidad de andar en bicicleta en París y te digo que fue un desafío, porque tiene tanto poder el auto en la calle que teníamos que estar con 4 ojos más o menos. Pero no va a haber autos en 2030, digamos, Claro. No creo que reemplace el eléctrico con la magnitud y la cantidad de autos que había combustión, ¿no? Sí, o sea, obviamente, siempre lo ideal es que haya sendas preferenciales, ¿no? Lo que acá se conoce como bicisendas es lo más seguro tanto para el ciclista, para el peatón, ¿no? Y para el automovilista que haya en ese entonces. Pero sí es importante también la educación, ¿no? Para el ciclista, para que ande responsablemente, ¿no? En bicicleta, y también para el resto, ¿no? De los distintos actores. Pero sí, como vos bien decís, el hecho de lo que se vio ahora, ¿no? A través de la suspensión o de la reducción del transporte y que se vio cómo se redujo temporalmente la contaminación del aire, evidencia también que efectivamente en las grandes ciudades hay que hacer ciertos cambios, ¿no? A nivel de la movilidad para también reducir la contaminación del aire y también la sonora. A mí me llama la atención que seguimos llamando alternativas a las renovables, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser para que desplacemos esa vieja idea de que la energía es cara, que cuesta producirla? La tenemos acá, si salimos a la puerta, no bajo la tierra, es el sol, es el viento. Necesitamos pensar en desarrollos locales, regionales. Parece que no arranca nunca, pareciera eso, ¿no?
Sí, bueno, es interesante. Esta semana salió un informe de la Agencia Internacional de Energía, no de energía renovable, y esto me parece interesante destacar. La de energía, o sea, la que contempla todas las fuentes de energía, en donde analizó cuál ha sido el efecto, ¿no?, de la pandemia en la demanda de energía a nivel global y las expectativas para el resto del año. Y lo que evidencia es que en este primer trimestre del año, sí, desde que estamos con esta situación de pandemia por el nuevo coronavirus, se evidenció una caída drástica, ¿no?, en los combustibles fósiles, y la única fuente de energía que aumentó fueron las renovables, así como también a nivel de las expectativas. Lo que dice este informe es que las renovables serían la fuente más resiliente de energía para poder hacer frente a la crisis. Y esto me parece muy interesante, porque lo que evidencia no es solo que se trata de una cuestión buena para el ambiente, sino que también desde el punto de vista económico, ¿no?, está resultando ser lo mejor. Obviamente, desde algún lado quizás más negativo, lo que dice el informe es que seguramente algunos proyectos renovables se detengan, ¿no?, por una cuestión de inversiones, pero lo que está empujando mucho el director de esta agencia, junto también, como venimos conversando, el secretario general, ¿no?, de Naciones Unidas, es que la recuperación económica post-pandemia está enfocada en invertir en estos sectores y no volver a invertir en aquellos sectores, ¿no?, que eran los principales contribuyentes a la contaminación y al cambio climático. Entonces, ese me parece un dato más muy, muy destacado, ¿no?, cómo las renovables se presentan como la fuente más resiliente. Juan, ¿qué tal, Thaís? Buen día. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te escuchaba atento y pensaba un poco también cómo cerramos el balance del año pasado, donde promedio, más o menos, porque hay algunas discrepancias entre algunos sectores, pero se llegó a identificar entre un 8 y un 12% de la matriz energética en nuestro país llevada adelante por energías renovables, ¿no? Y la idea era que mientras hablábamos de este número a fin de año, 46 proyectos nuevos estaban empezando a surgir o a ponerse en práctica o en marcha en la región. Hoy, ¿podemos seguir apostando más allá de este contexto, Thaís, a seguir generando y creando estos proyectos, a hacer crecer nuestro porcentaje? Bueno, eso va a depender, la respuesta a tu pregunta va a depender de las decisiones que se tomen por parte del gobierno nacional. Es decir, si van a salir a dar rescate a proyectos como Vaca Muerta, o van a salir a tratar de incentivar que se terminen de completar, ¿no?, los proyectos o las licitaciones que se dieron en los años anteriores en materia de energías renovables. Va a depender mucho de dónde se decida, ¿no?, poner el dinero. Y te doy un ejemplo, ¿no?, de medida de gobierno. Esta semana salió en un artículo del New York Times cómo Francia, el gobierno francés, le ofrece, ¿no?, una oferta de rescate a Air France, a la aerolínea, pero con el compromiso, digamos, de que la aerolínea asuma reducir sus emisiones de carbono. Entonces, me parece que ahí está la cuestión, ¿no?, en dónde se elige poner el dinero y también bajo qué condiciones. O sea, acá en la recuperación va a haber que apostar, si realmente se quieren hacer las cosas bien, ¿no?, y que no volvamos a la normalidad, entre comillas, anterior, apostar a determinados sectores y apostar a una forma distinta, ¿no?, de hacer los negocios económicos. Bueno, en cuanto a esto que estás diciendo, hace el 29 del mes pasado, 3 días atrás, se llevó adelante la reunión de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, ¿no? Tuvieron un intercambio con Juan Cabandier, con el ministro, y era muy curioso empezar a escuchar cómo desde el ministro con los diputados, o en realidad cómo el ministro estaba empezando a invitar a los diputados a entender que esta normalidad, y él nombra en un momento Vaca Muerta, energías fósiles, cómo esta normalidad tiene que empezar a ser discutida, pero no solo por el activismo, por el ambientalismo, tiene que ser discutida por las políticas públicas, a través de las políticas públicas, que esa normalidad con la que veníamos funcionando ya no puede ir más. Y me pareció algo novedoso, o me pareció llamativo, porque pareciera que podría empezar a llevarse adelante estas discusiones con un poco más de seriedad. Claro que hay que ver cómo avanza, y también está muy claro que decir no es lo mismo que hacer, pero empezar a instalarlo en determinados espacios puede ser propicio para empezar a cambiar, por sobre todas las cosas,
el imaginario social que tenemos de estas actividades. Me quedo con lo que dijiste de decir no es hacer. Yo hasta que no lo vea eso volcado realmente en política, digo, estamos acostumbrados, ¿no?, a discursos muy bellos de los políticos que después no tienen una consonancia con las políticas. Veo mismo tanto el ministro como desde el ministerio están con muchos mensajes sobre, por ejemplo, de que esta crisis, ¿no?, también tiene sus causas en el deterioro del ambiente, de la deforestación, la agricultura intensiva, que son dos problemas ambientales muy grandes acá en Argentina, ¿no? La deforestación con una ley de bosques que todavía no se hace cumplir y no tiene el financiamiento que corresponde, y una agricultura intensiva que siempre encuentra el apoyo en el gobierno. Entonces, buenísimo si se plantea desde lo discursivo, ¿no?, que hay que empezar a romper con todos estos sistemas establecidos, pero no me quiero quedar en lo discursivo. O sea, me gustaría ver cómo esto en los próximos meses se traduce, ¿no?, en políticas y en acciones concretas. Perdón si no soy tan optimista, pero, viste, Greta siempre dice eso, ¿no?, como los discursos políticos son muy lindos, pero después no se traducen realmente en compromisos y en políticas prácticas. Bueno, es que a la vez, un poco en consonancia con esto que estás diciendo, por otra parte era como casi tragicómico ver cómo en esta conversación entre el ministro y los diputados, en un momento les dice, yo no quiero ponerme maestro ciruela, palabras textuales, pero me gustaría saber cuántos de nosotros reciclamos. Y se los preguntaba porque, claro, empezaban a hacer alusión a esto desde la verbalidad a la economía circular, pero decía, no sé cuántos de nosotros de verdad comprendemos primero en un plano individual qué significa esta tarea. ¿Viste? Y uno dice, ¿esta es la Comisión de Recursos Naturales de nuestro país? Sí, no sé si me preocuparía tanto si cada uno de esos representantes reciclan en su casa, pero sí que, digamos, que se tomen medidas digamos, de cambios drásticos que se necesitan, ¿no?, en determinados sectores. Sí. Ya digo, para mí lo importante es... Lo menciono también por la importancia que es en realidad de entender cada pequeña acción que hay detrás de estas tomas de decisiones. O sea, no tiene tanto que ver con si un diputado recicla o no, pero mínimamente que la sociedad entienda que si lo comprenden o no lo comprenden, y si ellos entienden de verdad qué políticas están decidiendo, y si de verdad tienen algo que hacer en las comisiones donde están. Sí, obvio, desde ese punto de vista sí. Pero no sé, habrá que ver cómo todo esto, ¿no?, que se está poniendo en discusión a partir de lo de la pandemia, si realmente después en la recuperación económica se tiene en cuenta, ¿no?, a la cuestión climática y ecológica para la toma de decisiones. O sea, no me gustaría ver que la recuperación o el rescate vaya para proyectos como Vaca Muerta o para los monopolios, ¿no?, que hay en la agricultura, en lugar de tratar de apostar, ¿no?, a otro tipo de negocios. Gracias, Thaís. En eso estamos, en tratar de atender lo que vaya a pasar también el día después. Es increíble escucharte y pensar que hay gente que pueda seguir todavía pensando en Vaca Muerta. Arrancamos diciendo las grandes capitales ya no van a permitir el uso de automóviles. Por lo tanto, ¿a quién le vamos a vender ese petróleo costosísimo de procesar? En fin, es el mundo que tenemos y bueno, estamos tratando de ver hacia qué mundo vamos. Un gran abrazo, Thaís, que tengas buen día. Un abrazo y buen fin de semana para todos los oyentes. Gracias, Thaís Gadea Lara, de Conexión Coral, de Redacción, el canal de la ciudad y también de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.